Hay momentos de la vida donde hay personas que sufren de lo que se llama una duda patológica. ¿Qué es una duda patológica y cómo se convive en la actualidad? Bueno, le quiero preguntar a Alexis Alderete, que es licenciado en psicología, egresado de la Universidad del Salvador, especialista en trastornos de ansiedad y entrenamiento en habilidades en la Fundación Foro, posgrado también en psicología clínica. No le digo que es un panelista de la casa, pero es un abonado al programa y siempre es un placer saludarlo. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda. Sebastián? Pero muy ¿Cómo bien. va todo? Buenas tardes. Excelente, Alexis, muy bien. ¿Cómo se prepara para el fin de semana triple XL? Bien, la verdad que es bastante bien. Acá esperando los últimos pacientes y ya terminamos para agarrar ruta seguramente. ¿Agenda completa siempre? Sí, por suerte últimamente, la verdad que como va variando el país, va aumentando la agenda. Así digo yo a mis pacientes. Claro, cuanto más embravecido está el país, los psicólogos, psiquiatras deben estar con la agenda pero muy completa. ¿Cómo hacen ustedes, si ya nos metemos en tema, o cómo haces vos, Alexis, con tu psiquis? Escuchar tanta cosa, con tus cosas también, con tu vida, tomarte ese ratito para, no sé si para resetear tu cabeza y también para seguramente tener tu consulta de análisis con otro profesional. Sí, esas son parte de las prácticas y yo siempre abogo con el ejemplo, ¿no? Yo trato de meditar por lo menos todos los días, 10 o 20 minutos a diario por la mañana y salir a correr y practicar algún deporte para que me mantenga despejado en actividad y con buena energía para afrontar las diferentes situaciones que tenga con cada paciente, ¿no? Si no, uno no practica lo que promueve, entonces no tiene el ejemplo para ayudar al paciente y cómo realmente se siente en ese momento de estrés, que uno también como ser humano también va atravesando. Uh-huh. Vos sabés que hace muy poquitito hablaba con una persona que, tuvo algún trastorno de ansiedad hace un tiempo y me dice, Seba, a mí me salvó el deporte. Independientemente de la ayuda profesional, que también fue muy importante, lo primero que me preguntó el psicólogo y luego el psiquiatra, le dice, ¿haces deporte? Sí, no dejes de hacerlo. Y si podés aumentar la frecuencia en vez de 2 veces por semana, 3 o 4 veces por semana, mucho mejor porque te va a ayudar un montón. Bueno, y así lo hizo, ¿no? Y me dijo esto, la verdad que del deporte que practicaba lo empecé a hacer con más frecuencia, tratando de focalizarme simplemente en lo que estaba haciendo, de no poner la mente en otro lado más que en el deporte. Y después, con la ayuda profesional, fue algo que lo cambió radicalmente. Así es, completamente. Sí, el deporte, cualquier actividad física, te baja a tierra y te saca todo el estrés que uno va acumulando durante la semana. Tal cual. ¿Qué es la duda patológica, entrando en tema? Bien, la duda patológica es una duda constante, una rumiación, le podemos llamar, que va teniendo la persona y que le impide tomar una elección por cualquier situación que esté atravesando, ¿no? Entonces son estos pensamientos que le van apareciendo a la persona y que no le permiten elegir por uno o cual motivo. Esto es, ya sea elegir una carrera que nunca se termine de poder decidir por qué tipo de comida va a hacer o incluso decidir qué tipo de trabajo va a elegir acá a pequeño y corto o mediano plazo, ¿no? Uh-huh. Esto sería básicamente la duda patológica, estar completamente rumiando a la persona y que no le impide hacer otras actividades cotidianas. Bueno, me imagino que si tenía muchas dudas, dentro de una semanita o dentro de 10 días va a tener otra más, ¿no? Para sumar a la diaria, que es el voto de los argentinos. Pero ¿cómo se aborda un caso de estas características? Mira, esto se aborda específicamente porque es un trastorno de ansiedad, específicamente es un síntoma dentro del trastorno obsesivo compulsivo, estas compulsiones y estos pensamientos que le van apareciendo a la persona y se abordan viendo de qué tipo de dudas le aparecen a la persona, por qué no puede decidir, por qué duda sobre sí mismo, por qué no puede realizar y atravesar ese momento de angustia que está atravesando y elegir por una situación y entender que cualquier elección va a tener sus consecuencias y hacerse responsable, ¿no? Esto es empezar por el problema que va teniendo y en base a eso poder analizar de forma racional y emocional cualquier decisión que vaya teniendo, y esto es empezar a motivar a la persona, ganando confianza de que va atravesando cualquier situación y que por más que sea positiva o negativa, tiene que ir atravesándola y atravesar por esta situación de angustia que es el parte del disfrute y la situación del proceso, ¿no?
Porque muchas personas con ansiedad, lo que te dicen en terapia, dice, yo no puedo soportar el proceso de ir de un paso A a un paso B y atravesar por la parte del medio. Entonces ese momento hay que atravesarlo, estar presente, observarse a uno mismo. Esas son las herramientas que yo siempre recomiendo. ¿Esto también se emparenta con el estrés y el trastorno obsesivo-compulsivo? Sí, sí, por supuesto, es una característica principal del trastorno obsesivo-compulsivo, que son estas compulsiones que la persona hace de estar completamente verificando constantemente si apagó la llave del gas, completamente limpiando el auto. Cuando ha pasado en pandemia, por ejemplo, te había comentado una vez que tenía un paciente que limpiaba varias veces la llanta de las ruedas para verificar que no estuvieran sucias, con un cepillo de dientes. Entonces estas compulsiones son los actos que hacen las personas para que no le aparezcan estas emociones de angustia, ¿no? Estos pensamientos, para poder elegir. Esta elección hace constantemente que aparezcan estas compulsiones para no tomar una decisión, y está completamente siempre evitando esta decisión, ¿no? De viajar o no viajar. ¿Son genéticas estas patologías? Mira, siempre hay un monto genético que es una predisposición nata en cuanto a la persona, que dentro de una familia, que puede ser que haya una otra persona que tenga esta característica, trastorno obsesivo compulsivo, pero puede ser que también se desarrollen en forma potencial por las decisiones que vayan tomando y las experiencias vitales de la vida. A veces cuando uno va creciendo durante la adolescencia, durante la adultez temprana, tiene que ir atravesando por diferentes situaciones, y en base a cómo las vayas atravesando de forma satisfactoria o no, van a empezar a surgir estas dudas y esta inseguridad o no inseguridad en la persona, si fue de forma positiva o negativa. Yo también trabajo con sexología clínica y tengo pacientes que por ahí el primer encuentro sexual de ellos lo termina marcando muchísimo, porque por ahí no se le terminó teniendo una buena erección, eyacularon muy rápidamente. Entonces a partir de ese momento quedan completamente inseguros y completamente insatisfactorios en sus relaciones, ¿no? Tienen muchísima ansiedad de satisfacer a la otra persona y no se relajan en esos momentos. Uh-huh. Esta duda patológica puede llegar a aumentar a tal punto de tener una duda hasta existencial, y esto ya estamos hablando de una preocupación muy grande, ¿no? Sí, mira, hay casos que sí, que es una duda patológica que se convierte muy sobre cualquier tipo de situación, incluso sobre tu propia vida, qué ropa ponerte, qué tipo de medias, qué tipo de zapatos te vas a poner, si te vas a bañar o no, y esto se convierte ya en un trastorno que también roza y aparece en algunas situaciones la depresión, de que la persona no quiere salir de la cama porque va a tener que tomar decisiones, y va a tener que encontrar con una persona que por ahí no se lleva bien y no sabe qué decirle y no sabe cómo enfrentar a esta persona. Entonces todo el tiempo se queda pensando en la cama y evita cualquier situación se tiene que enfrentar a una constante lucha para evitar esas situaciones, ¿no? Entonces prefiere quedarse en la cama para no decidir. ¿Esto es digno de psicólogo o psiquiatra? Y ahí en ese caso, cuando la persona ya impide hacer cualquier actividad de su vida cotidiana, decidir hasta las pequeñas cosas, ponerse una media, ponerse un zapato, ya es una cuestión de interdisciplinaria entre psicólogo y psiquiatra, porque ahí también hay una cuestión química y neurológica que hay que empezar a ayudar a la persona para salir adelante, ¿no? Con serotonina, con los antidepresivos y con alguna otra medicación que ayude a bajar estos pensamientos, ¿no? Esta rumiación. Tal cual. Alexis, como siempre es un placer tenerte. Te mando un abrazo muy grande, que disfrutes el fin de semana súper largo y hasta el próximo contacto. Cuando vos quieras, Sebastián, igualmente feliz fin de semana. Igualmente para vos. El doctor Alexis Alderete, matrícula provincial 85.367, hablando sobre las dudas patológicas y también cómo se convive esta patología con una actualidad como la que estamos viviendo.